en esa multiforme sabiduría que Dios nos ha dado en su cuerpo, ¿verdad? Y siempre, desde que el Señor comenzó esta obra en Comunión de Vida, siempre ha sido el principio, ¿verdad? De reconocer el cuerpo, reconocer la vida de Cristo en el cuerpo de Cristo. Y sobre todo, reconocer aquellos ministerios que Dios ha llamado. Y en base a eso y con temor y temblor, pues todas las personas que han estado aquí al frente han sido porque ha habido una vida de testimonio, ha habido un testimonio real de que Dios ha llamado a sus vidas al sagrado ministerio. El sagrado ministerio o el ministerio del púlpito no es un ministerio de notoriedad, aunque se presta para notoriedad, pero es un ministerio donde se expone a la luz de la Escritura todo el consejo de Dios. Y esa es la encomienda y la responsabilidad. Y en base a eso, con temor y temblor, ¿verdad? Y sabiendo esa responsabilidad, pues, y por mandato de Dios, el Señor puso en nuestro corazón de invitar al hermano Fernando, quien ha estado compartiendo con nosotros, él y su familia han estado compartiendo con nosotros durante los pasados ya 4 meses, ¿verdad? Ya son 3 meses con nosotros, y en este tiempo ha sido como una unión que Dios ha puesto en el Espíritu. Ha habido una identificación con la verdad de Cristo, con la verdad y la palabra, y hemos sido todos bendecidos durante los pasados 40 días por todo el fluir de la palabra, pero hemos sido bendecidos específicamente por la profundidad y la unción que Dios ha puesto en la palabra, que es nuestro hermano que el Señor le ha dado esta mañana. Así que, sin más, ¿verdad? Pues quiero darle la bienvenida y recibamos con un fuerte aplauso a Fernando Rivera, de El Salvador. Dios los bendiga a todos, hermanitos. Gracias. Oremos. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias Dios por la oportunidad que me permites de compartir tu palabra. Pido Dios, como lo han hecho ya mis hermanos, que seas tú poniendo tu palabra en los corazones de tu pueblo, Señor. Que seas tú ministrando a tu pueblo, que nosotros todos podamos hoy recibir en nuestros corazones tu palabra, Señor. Hazlo tú, háblanos tú, y si es tu voluntad, úsame, Señor, para compartir tu palabra a tu pueblo, Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, estos 40 días de oración que hemos tenido como iglesia, como familia hemos aprendido mucho, y yo creo que ustedes también han aprendido mucho. Se ha hablado por ejemplo, de dar la responsabilidad y la obligación que como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos para ayudarnos unos a otros. Lo hemos hecho así, hemos aprendido mucho, pero también en el dar, o sea, a la hora de dar nosotros también estamos necesitados. O sea, la necesidad o la tribulación o los problemas, nosotros también los tenemos, todos los tenemos. Y quisiera que vean en la pantalla el nombre de lo que vamos a ver en las Escrituras hoy. Es la importancia de la prueba. La importancia de la prueba.
En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el apóstol Pedro. O sea, no se extrañen que tengan problemas entre ustedes. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, les decía. O sea, el primer requisito parece ser que para tener problemas es que estemos en este mundo. Entonces, estamos en este mundo, vamos a tener problemas. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de las pruebas, debemos saber que en el término original en griego para pruebas es peirasmos, no sé si así se dice, pero así se escribe, peirasmos, y la traducción es una puesta a prueba, una experiencia, por implicación una adversidad. O sea, es como si nos hicieran un reto, pruébame esto. O sea, es algo como que nos están pidiendo que probemos algo, como cuando nosotros vamos y nos piden un documento donde haga constar dónde nosotros vivimos. Yo le digo dónde vivimos. O sea, yo le doy mi dirección y la persona me dice, bueno, deme una prueba de su dirección. No basta con que usted me lo diga, necesito una prueba de la dirección que me está dando. Y bueno, vamos y le damos, puede ser el recibo de la luz, del teléfono, del internet, algo que compruebe que realmente lo que yo estoy diciendo es cierto. Ahora, nosotros dice Dios que nos van a probar la fe. O sea, la fe nuestra va a ser probada. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencido de que Cristo va a regresar un día y va a venir por nosotros, va a venir personalmente por mí y por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo también. Él ha de venir y esa es mi fe. Yo digo ser cristiano y tener fe, pero necesito probarlo. Y ahí vienen las pruebas y ahí vienen los problemas. Pero cuando hablamos de pruebas, casi por obligación tenemos que hablar también de la tentación. Es como que estuvieran ahí amarradas y es necesario hacer una aclaración de ellas. Entonces, necesitamos hacer una diferencia entre prueba y tentación. Primero tenemos que entender quién es el que hace la prueba. Y para eso vamos a ver, imaginémonos en un salón de clases. ¿Quién es el que elabora la prueba? Pues el maestro. O sea, el maestro se encarga de elaborar la prueba y lo que va a evaluar de los alumnos es lo que les ha estado enseñando. O sea, él se encarga de elaborarlo, pero les evalúa solamente lo que les ha enseñado. O sea, el maestro es justo. Entonces, vamos a ver en el versículo Proverbios 17, la segunda parte dice, pero Jehová es quien prueba los corazones. Y en Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, ¿quién es el que prueba los corazones en el pueblo de Dios? Es Él. O sea, Él es el quien nos prueba. Y en Mateo 4, hablando de la tentación, dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le llaman el tentador al diablo. ¿Por qué le llamarán el tentador? Pues porque es el que tienta. O sea, es él el que tienta a los hijos de Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. O sea, Dios nos prueba y en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, viene Satanás y nos presenta la tentación. Cuando habla de la tentación, el término que usa es mitsumia. Se está hablando de los deseos descontrolados y pecaminosos de una persona. O sea, los deseos controlados, y por ser descontrolados son pecaminosos.
Eh, Quisiera que lo viéramos en Santiago 1, que lo leamos juntos. Dice Santiago 1, capítulo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando les decía que la concupiscencia, cada uno es tentado cuando de su propia mitsumia, dice en griego, es atraído y seducido. Pero ese deseo es personal, ese deseo es de cada uno. Por ejemplo, mi debilidad es diferente a la debilidad de cada uno de ustedes. Es diferente. Mi abuelita decía, cada uno sabe dónde le aprieta su zapato. Decía. O sea, cada uno sabe cuál es su debilidad. Es mitsumia. La suya es su suya, pero mitsumia, esa es mía, esa es mi debilidad. Y el diablo me va a tentar en esa debilidad. Por ejemplo, yo no he probado algunas sustancias que no son lícitas, que no son legales, pero cuando me las presentan así enfrente, para mí no es debilidad, pero para otros sí lo es. Entonces, en tu debilidad, Satanás te va a probar. Ten cuidado, porque Satanás te va a probar. Primera de Corintios 10 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, hay dos cosas que nosotros podemos hacer para no caer en la tentación. Y el Señor Jesucristo nos enseñó una. En el Padre Nuestro, a la hora de orar, Él nos dijo, no nos dejes caer en la tentación. O sea, tenemos que orar, velad y orad para que no entréis en tentación, les dijo una vez a sus discípulos. Tenemos que velar y orar para no entrar en esa tentación, en esa debilidad que nosotros tenemos. Tenemos que tener ese cuidado de estar orando, tenemos que prepararnos, como en el dibujito de la clase. O sea, cuando nosotros nos preparamos para tener una evaluación, un examen en la escuela, es difícil caer en la tentación de estar viendo al compañero. Es difícil caer en la tentación de estar mirando allí qué es lo que está poniendo. ¿Por qué? Porque me preparé para ello. Entonces va a ser bien fácil para mí decirle no a la tentación. Pero hay momentos en los que sí dan ganas de mirar, dan ganas de ver allí qué está haciendo, dan ganas, la tentación está allí. Pero cuando ya la tentación la tenemos enfrente, porque no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, ¿qué tenemos que hacer? Según Primera de Corintios, dice que Él nos va a dar juntamente con la tentación la salida. Tenemos que huir de la tentación cuando la tenemos enfrente, como hizo José con la esposa de Potifar. Él tuvo que huir de la tentación. Él no se quedó para realizar la prueba y decir erróneamente, bueno, voy a ver si resisto esta prueba. No, no es una prueba, es tentación y tiene que huir de ella, porque la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si tienes esa debilidad y la tentación llama a tu puerta, corre. Tienes que correr. Como José, les digo, dejó hasta su ropa allí porque si se quedaba otro poquito, la carne es débil. Tienes que correr. Pero según este versículo que ya leímos, dice que Él nos da juntamente con la tentación la salida. Miren qué bueno es Dios con nosotros. Miren qué bueno es que somos nosotros los que nos metemos en problemas, pero es Él el que nos da la salida de ellas. O sea, si la separación entre Dios y nosotros la provocamos nosotros mismos. O sea, fue el problema nuestro y aún en medio de nuestro problema vino Dios y envió a su Hijo para rescatarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La separación la creamos nosotros con el pecado, pero viene Dios
y envía a su hijo y él dice, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, la salida la tenemos allí, la solución a nuestro problema lo tenemos allí. Y así es de bueno nuestro Dios, que aún en los problemas que nos metemos, Él nos da la salida. Y es que lo menos que un papá, un padre quiere es que sus hijos se metan en problemas. Pero si ya están en el problema, el amor de un padre lo lleva a querer solucionar los problemas de su hijo. Ahora pasemos al lado de la prueba. Leamos Deuteronomio 8. Está aquí en la pantalla. Deuteronomio 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice el Señor, y nos lo escribió allí, que cuando Él se encargó de libertarlos, de sacarlos de Egipto y llevarlos hacia una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, los tuvo 40 años en el desierto para probarlos, para probar al pueblo, para saber qué había en su corazón, para saber si habían de guardar o no sus mandamientos. Dice, Dios se encargó de probarlos. Y en medio de esa prueba, ¿qué pasó? ¿Qué tenían ellos en su corazón? Esos deseos que guardaron en su corazón. Dios los probó y hubo necesidad, tuvieron hambre y ellos murmuraron. Se fue Moisés al monte a hablar con el Señor y estuvo 40 días allá en el monte y dice, bueno, llega el pueblo donde Aarón y le dicen, ya no sabemos qué pasó con Moisés, haznos dioses para que vayan en pos nuestro. Y les hicieron, y salió un becerro de oro. O sea, ¿qué es lo que tenía el pueblo de Egipto dentro de ellos? Porque había habían egipcios dentro del pueblo que salió de Egipto. ¿Qué es lo que tenían? Incluso aquellos que salieron de Egipto siendo israelitas, ¿qué tenían dentro? La concupiscencia, aquellos deseos pecaminosos, aquello que tenían allá adentro, y en medio de esa prueba vino la tentación y ellos cayeron. Ellos murmuraron. Su fe estaba siendo probada. Dios les había dicho que los había de llevar a una tierra prometida, pero en medio, entre la salida y la tierra prometida hubo 40 años de prueba para ellos. Nosotros también tenemos una promesa, y esa es nuestra fe, que un día el Señor nos ha de llevar a una tierra gloriosa, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Hay un lugar hermoso, la Nueva Jerusalén, le llaman en algunas partes de la Biblia. Es un lugar muy hermoso y nosotros tenemos la fe de que un día hemos de llegar allá. Pero esa es nuestra fe. Y nosotros vamos a ser probados como el pueblo de Israel fue probado en el desierto para ver si habían de llegar. O sea que la prueba es para saber qué hay en el corazón. El maestro la diseña para saber si ha aprendido y puede aplicar lo que el maestro le enseñó. Y nosotros vamos a ser probados. Y en 1 Corintios, no está aquí, pero se los voy a leer más. Estas cosas sucedieron hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo tuvo esos 40 años en el desierto para ser probados. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, en versículo 11 dice, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí estamos nosotros. Lo que le pasó al pueblo de Israel está escrito en la palabra y está escrito para enseñanza nuestra, para que no hagamos lo que ellos hicieron
en esos 40 años de prueba en el desierto, para que no caigamos en la tentación como ellos lo hicieron. Y ese es el ejemplo que Dios nos pone para que no lo sigamos. Tenemos que resistir a la tentación. Tenemos que resistir cuando la tentación toque a nuestra puerta. Si tienes hambre, no reniegues. Si te quitan el trabajo, estás en prueba, sí. Pero por allí viene la tentación y te dice, bueno, ¿no tienes trabajo? Aquí hay un trabajo que es un poco, que tienes que hacerlo así como una manera escondidita. Esa es una tentación. La falta de trabajo es una prueba, sí, pero lo que te ofrecen para salir de ese problema, esa es la tentación. Ten cuidado cuando llegue la tentación. Tienes que saber identificar cuál es la tentación y la prueba, porque de la prueba dice que tenemos que enfrentarla, tenemos que hacerla, porque aquel que no pasa el examen, que no hace, que no llega a la hora de hacer el examen, simplemente lo reprueba. Pero la tentación de ella sí tienes que huir. Tienes que decirle no a la tentación, resiste. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Bueno, pero para poder resistir nosotros necesitamos paciencia, ¿no es cierto? Necesitamos paciencia. Y Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está la paciencia, ahí Dios nos dice cómo viene esa paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, es la misma angustia que yo tenía cuando me presentaba un examen de álgebra, de ese montón de números, de trigonometría en el bachillerato. Esa misma angustia que yo sentía cuando tenía esos exámenes enfrente, es la misma angustia que yo sentía en kindergarten o en primer grado cuando me evaluaban los colores. O me estaban evaluando los números del 1 al 10. ¡Qué nervios! Porque yo estaba allí en ese salón y tenía la madurez como para ser probado en esa área. Es que el maestro es tan sabio que no nos va a evaluar algo diferente a lo que nos está enseñando. Y Dios es así. Dios es sabio. Dios te va a evaluar en lo que estás aprendiendo. Y no te va a evaluar, no te va a presentar un examen que le presenta a los universitarios si tú estás todavía en primero o segundo grado. No lo va a hacer. Eso sí, reconoce que el problema que tiene el hermano, por muy insignificante que te parezca a ti, porque tú ya pasaste por allí, ya te crees un universitario, ten en cuenta que el problema que el hermano está pasando, si se siente angustiado, si no sabe qué hacer, es porque Dios lo tiene en ese momento y esa evaluación es para él en ese momento. No lo veas con ojos de menosprecio. Él aguanta con esa carga. Tú quizá aguantes con una más pesadita. Pero veamos al hermano que aunque para nosotros la carga nos parece no tan pesada, para él sí lo es. Para él sí lo es. Perdón. Así que tengamos en cuenta eso a la hora de ver los problemas en los demás. Cuando veamos el problema en el hermano, por muy insignificante que le parezca, tendámosle la mano, ayudémosle, porque esa es nuestra obligación. Amén. Ahora, hay momentos en los que los problemas parece que no se acaban. Parece que los problemas, en vez de acabarse, cuando empiezo yo a hacerlo, bueno, Dios me dice que tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que hacer esto, lo otro. El problema, en vez de mejorar, empeora. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago, Señor, para salir de este problema si lo que me pediste hacer ha agravado mi problema?
¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. No lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien cuando el problema se agrava. ¿Cómo así? Imaginémonos cuando alguien, un dueño de su casa, tiene una pequeña fuga de agua y la pared empieza a mojarse. Ay, esta pared se está mojando y vemos un poquito de agua en el piso y viene el dueño y dice, llama al plomero y dice, necesito que repares este problema en mí. Y empieza a hacer unas excavaciones dentro de la casa y ahora no solo tiene un pequeño poco de agua en el piso, sino que tiene un zanjo en medio de su casa. Gracias. Tiene un zanjo en medio de su casa, tiene polvo por todos lados, tiene tierra, tiene bulla de los trabajadores que están allí y el problema se hizo más grande, parece, pero no. Es que el problema Dios lo está solucionando en tu vida cuando los problemas se agravan. Cuando vas al mecánico por el problema que tiene tu carro, pues es que un sonidito tenía nomás y cuando regresa, cuando está trabajando, tiene todo destartalado el carro, lo desarmó todo. Tú no vas a decirle, mira, mejor me llevo mi carro porque yo vine por un pequeño problemita y me lo tienes todo desarmado. No, no te lo lleves. Es necesario. Cuando el problema viene, cuando la solución se acerca, el problema parece que empieza a agravarse. Empieza a agravarse. Entonces, ten en cuenta eso. Cuando tú empiezas a hacer las cosas que Dios te pide que hagas para salir de esa prueba, para salir de ese problema, y empiezan a ponerse las cosas más difíciles todavía, significa que Dios empezó a trabajar para que tú puedas salir de ese problema. Imagínate cómo es Dios de bueno, que nos explica cómo Él resuelve los problemas. Y ese problema se ha de ir. Ese problema, aunque por ahora parezca que ha empeorado, se va a ir de tu vida. Así que ten paciencia, no te vayas. Y es que cuando los problemas vienen y caes en la tentación, ¿qué es lo primero que se te va? Las ganas de orar, por ejemplo. ¿No quieres ir a la iglesia? Que no me vayan a decir que abra el servicio porque caí en la tentación y no me siento tan bien. Hay algunos que se van, cuando los problemas son tan grandes, cayeron en la tentación y ya no quieren. No te vayas, ten paciencia, no te vayas del Señor. No te apartes de Él. Y si ya te fuiste, regresa al Señor. No te vayas. En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza, dice. O sea, uno de los requisitos, algo que tenemos que ver en aquellos verdaderos hijos de Dios, es que aunque la prueba vino, me hizo retirarme, regresan. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar, dice el Señor. No así los malos que perecerán en el error de su camino. O sea que puedes caer, sí, puedes caer, pero te levantas. Esa es la diferencia de aquel verdadero hijo de Dios, que cae. No se tira como se tira a una piscina, porque no planea caerse. Nadie planea, ahí hay una cáscara de banano y me voy a caer. No, se cayó porque se descuidó. El verdadero hijo de Dios cae, no se tira, cae, pero se vuelve a levantar. Regresa si te fuiste, regresa. Salmos 34:17, léanlo conmigo en la pantalla, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas te va a librar el Señor. Ahora, la importancia de las pruebas. Mira, si lo vemos como un niño y su padre,
hay momentos en los que los hijos corren a los padres. Hay unos en particular que no fallan. Los momentos en los cuales los hijos tienen problemas. Cuando se cayó de la bicicleta, cuando se le cayó el helado, allá en el parque salió un perro bravo y le ladró. ¿A quién corren? A su padre. Puede haber 50 padres en el parque, pero si hay un problema, el hijo corre a los brazos de su padre, no al padre de otro, a su padre. Entonces los problemas son para que aquellos hijos regresen al padre. Los problemas son para que tú vuelvas al padre, como el hijo pródigo. ¿Qué lo hizo regresar al padre? Los problemas. Cuando se vio en necesidad, ya que no tenía que comer y vio las algarrobas de los cerdos, deseaba comerlas y dice, es que en la casa de mi padre los que trabajan allí tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Voy a regresar a mi padre, dijo. O sea, los problemas son los que hacen regresar a los hijos que se han ido o a aquellos que pretenden ir. Los problemas hacen regresar. Nos hacen ir, nos hacen acercarnos al Padre. Eso es lo bonito de entender los problemas, las pruebas, que son para acercarnos a Él, para identificar quiénes son los verdaderos hijos de Dios, de los hijos del diablo, porque según la palabra, por muy dura que parezca, vemos hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Y en los problemas, ¿a quién corres? Pues a tu papá. Ahí se identifica si eres un verdadero hijo de Dios. Si en medio de los problemas te alejas de Dios buscando a tu padre o te acercas a Él porque te ha adoptado como su hijo, porque te ha puesto y ya te ha hecho miembro de su familia, te ha adoptado como tu hijo. Dios es nuestro Padre, Dios nos ama y las pruebas son para eso. Él sabe quiénes somos sus hijos, Él lo sabe, pero nosotros no. Nosotros no sabemos si el vecino es hijo de Dios, no lo sabemos. Dios sí lo sabe, pero nosotros lo tenemos que saber. Y una forma de saberlo es a través de las pruebas. Dios nos prueba para acercarnos a Él y estar así bien seguritos de que somos sus hijos. De que tú y yo somos sus hijos. Así que tus problemas son para acercarte a Él. Los problemas de tus hijos son para acercarlos a Él. Los problemas de tus papás, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos. Todos los problemas de aquellos seres queridos que tú tienes son para acercarlos al Padre, para acercarlos a Dios. Así que míralo de esa forma cuando un problema llegue a algún querido tuyo. Míralo de esa forma. En 2 de Corintios 4:17, se los voy a leer. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una tribulación, sí, pero es momentánea. Es momentánea, es por un ratito. Mira, si es que el mundo se va a acabar. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, decía el Señor. Dice el apóstol Pedro que esta tierra está designada y preparada para el fuego. Los elementos ardiendo serán deshechos, explica él. O sea, esta tierra se va a acabar. Este mundo se va a acabar. ¿Y qué dijimos hace un rato? Que si estamos en este mundo vamos a tener problemas. Pero un día este mundo ya no va a estar, ya no vamos a tener problemas. Vamos a estar en una tierra donde no hay lloro, no hay tristeza, no hay dolor. Allá nos va a tener el Señor, te va a tener a ti y a mí. Es momentánea. Es por un ratito. Ten paciencia. Aguanta en medio de la prueba. Al final, esas pruebas, cuando estamos en la escuela, tienen un beneficio, tienen un propósito. Y es que las pruebas sirven para subirte de nivel. No vayan a entender que estoy hablando de la prosperidad y todo eso.
sino que si lo vemos como en la escuela, como los alumnos que están en la escuela, cuando están en el primer grado están siendo evaluados a ese nivel, pero con el propósito de pasarlos al tercer nivel, y así después al cuarto grado y después al quinto grado. Y es que las pruebas son para saber si ya entendiste lo que se te enseñó, y si así lo hiciste, estás listo para pasar a otro lado, para pasar a otro nivel. Entonces vas a estar siendo probado, sí, pero con el propósito de que pasemos al otro lado. Dios nos está esperando allá. Algo bueno nos está esperando. Hay premios, hay galardones que te están esperando a ti y a mí. Mira, cuando yo estaba, yo a algunos amigos les he contado, cuando yo estaba, no sé si en tercero o cuarto grado, no recuerdo bien el grado, pero al final del año, la maestra, el último día de clase, el día que se estaba celebrando, que ya se había acabado todo, llegó con una bolsa llena de regalos. Uy, y empezó a repartirlos. Y empezó a llamarlos por nombre. Y decía, fulanito, este regalo es para ti. Y allá iba el fulanito caminando donde la maestra y todos lo veíamos. Y le dieron, pues, por las mejores notas. Y le daban su regalo. Y sacaba otro regalo y decía, fulanito, ven para acá, por el mejor portado de la clase durante todo el año. Y le daban el regalo y todos le aplaudíamos. ¡Oh, qué bonito! Y después, fulanito, ven para acá. Y allá iba el fulanito. Y el regalo, qué bonito, se miraba grande. Y yo solo miraba así. Y después llamaban a otro. Y a mí no me llamaron. Qué feo se siente. Pero vi que la maestra, después de haberlos repartido todos, en su bolsa le había quedado uno. O sea, ya lo repartió a todos. Pero había quedado uno que quizá lo llevó extra, pero no tenía a quién dárselo. Porque ya su listado ya estaba completo. Y sacó ese regalo. Yo la estaba viendo. Y yo la seguía así con mis ojos. Y empezó a sacar el regalo. Y la maestra empezó a mirarnos a todos así. Porque es que no tenía a quién dárselo. Pero empezó a mirarlos así. Y vio que yo estaba con los ojos puestos en los de ella. Y por misericordia, yo no sé, dijo mi nombre. Fernando, ven para acá. Y allá iba yo. Qué bonito se siente. Qué bonito se siente que te digan tu nombre para darte un regalo. Y allá iba yo y todos me miraban. Yo no cabía en ese lugar. Y me dieron el regalo. Eso fue lo que yo recibí en ese año. Y es lo que aprendí y puedo compartirles hoy. Hay premios. Hay galardones esperándonos en la eternidad. Hemos de dar cuenta, sí, por todo lo que hacemos en esta tierra, sea bueno o sea malo, dice el Señor. Vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo dando cuenta por nuestros hechos, sí. Pero hay coronas esperándonos. Qué bueno ha de ser, qué bien se va a sentir cuando digan tu nombre y una corona te esté esperando y todos te veamos pasar allí. Y veamos que te dan una corona, te dan un premio, te dan un galardón. ¡Qué bien se siente! Yo te lo puedo decir por experiencia, te conté hace un rato. ¡Qué rico se siente cuando te dan un premio! Y más cuando todos te están viendo. Pero qué mal se siente. Ese día yo aprendí las dos cosas. Qué mal se siente cuando los regalos se acaban y no te dieron uno. Qué mal se siente. Yo lo sentí en mi corazón. Uy, qué duele. Cuando el tiempo pasó, todo un año pasó y yo no hice lo necesario para que me dieran un regalo. Aprovecha el tiempo que estamos en esta tierra. Aprovéchalo. Si tú ves las pruebas de esa manera,
si tú ves el propósito de las pruebas, si tú ves los galardones que están al otro lado de esas pruebas, ¿pedirías que te hagan la prueba? Si ya reprobaste una, yo creo que iría al maestro y le diría, maestro, ¿tendrá la misericordia de hacerme otra vez el examen? En la escuela yo lo haría. En la vida cuesta un poco. Pero cuando ves que un día todo esto se va a acabar, que un día hemos de estar en la presencia de nuestro Dios, que un día quizá muchos nos vamos a lamentar de lo que hicimos o dejamos de hacer en el tiempo que estuvimos en esta tierra. Yo creo que este es un bonito tiempo para entender que Dios te está pidiendo que veas de una manera diferente las pruebas. Que Dios te está pidiendo que obres de acuerdo a su voluntad, que aceptes su voluntad y que cuando venga la tentación puedas rechazarla. Porque es que el maestro cuando empieza el examen, lo primero que dice es, si veo a alguno hacer trampa, automáticamente reprueba el examen. Y allá va el compañero a darte la tentación, esa copia le decíamos nosotros. Y la tentación va a llegar a tu vida, pero tienes que prepararte y estar listo con un escrito está. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, por el diablo, por el tentador, Satanás le pasó así la palabra, pero de una manera errónea, haciendo trampa, y le decía, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es hijo de Dios? Claro que es hijo de Dios. Pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Mira, todos los reinos de esta tierra te los voy a dar si postrado me adorares. Escrito está. A nuestro Dios, a solo a Él adoraremos y solo a Él serviremos. Lo estoy parafraseando. Pero siempre respondió con un escrito está. Prepárate. Lee la palabra. Ora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Se siente bien haberse preparado. Porque cuando viene la tentación tú puedes decirle, escrito está. Escrito está. Prepárate. Mira, para terminar, yo creo que es bueno entender y remarcar que aquí estamos de paso, que somos peregrinos en esta tierra, que este mundo se va a acabar, que las pruebas un día se van a acabar, que este mundo se va a acabar, que nosotros somos peregrinos en esta tierra y que un día el Señor va a regresar por nosotros. Mira, alguien un día escribió, y yo lo escuché de alguien que lo compartía y me gustó mucho, de cómo la perspectiva en la que ves la vida puede cambiarte la forma en que tú actúas o ves las cosas. Esa perspectiva. Y él lo explicaba con un niño que está jugando en la playa y está haciendo castillos de arena. Y está ahí, hizo su castillito. Qué bonito el castillo que hizo, pero viene una ola y le botó su castillito. Ese niño no empieza a hacer rabietas. No, pero ¿por qué? ¿Se imagina un niño así? ¿Pero por qué? Mi castillito era tan bonito y esa ola me lo botó. No, el niño feliz empieza a hacer otra vez su castillito. Y después viene la arena, viene la ola del mar y le bota de nuevo su castillito. Y está allí el niño jugando y al final de la tarde viene su padre, lo toma de la mano y le dice, vamos a casa. Los problemas, si tú los miras de esa manera, que aunque es una leve tribulación, es momentánea.
que somos peregrinos en esta tierra, que un día se va a acabar ese problema que tienes, que vino la ola de la vida, la ola del coronavirus y te quitó el trabajo, que te quitó la solidez financiera que podías tener, que te quitó tus sueños. Un día el Padre enviará a su Hijo. Jesucristo un día ha de venir, nos ha de tomar de la mano y nos dirá: vamos a casa. Vamos a casa. Así que pongámonos de pie y oremos. Y démosle gracias a nuestro Dios, porque tenemos un Dios bueno, un Dios grande en misericordia, un Dios que nos está probando a ti y a mí, pero con el propósito de que entendamos que somos sus hijos, que nos acerquemos a Él y que estemos seguros de que un día nuestra fe va a tener frutos, un día nuestro Dios ha de regresar, un día hemos de ir a su presencia, un día nos van a dar galardones a ti y a mí, y eso va a ser muy, muy, muy bueno. Gloria a nuestro Dios, porque tenemos un Dios grande, poderoso, bueno, misericordioso, para siempre son sus misericordias y son nuevas cada mañana. No importa que hayas caído, no importa que en la prueba hayas cedido a la tentación, no importa, dice el Señor, no importa, siempre y cuando tú te arrepientas, confieses tu pecado y te apartes de él. Él está allí esperándote. Él está allí esperando al hijo pródigo. Está allí esperando con calzado nuevo, con un anillo en su dedo. Y está allí esperando para que hacer fiesta de que su hijo ha regresado. Era muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es bueno. Gloria a Dios, porque nos ha hecho sus hijos. Gloria a Dios porque nos rescató del pecado. Gloria a Dios porque vino a salvarnos, vino a resolver el problema en el que nos habíamos metido, vino a darnos libertad, vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es nuestro Dios, Él es bueno. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias por recordarnos que aún en medio de esas pruebas son para que entendamos que tenemos que acercarnos más a ti, que somos tus hijos y que está siendo probada nuestra fe. Y que un día has de regresar por nosotros, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por lo que haces en nosotros, por lo que ya hiciste, Señor, y por lo que seguirás haciendo. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias porque eres Dios y gracias porque eres bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.